Muy buena gente, mi nombre es Maximiliano Navarrete y les doy la bienvenida al primer episodio de Testigo Ambiental, un podcast en donde vamos a charlar sobre cuestiones ambientales de la región patagónica. La idea de los primeros episodios de este ciclo es poder generar un mapa que nos permita ubicar los principales conflictos ambientales, aquellos que ya están sucediendo y también los que están en puerta. En esta ocasión me acompaña Gisela Moreira, abogada feminista, integrante de la Asamblea del Agua del Norte Neuquino y también de la Asamblea por los Ríos Libres de la ciudad de Neuquén. Asimismo, también nos acompaña José María Musmesi, miembro de la organización Patagonia Natural de Puerto Madryn, Chubut. Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, agradecer la invitación a este podcast y también poder aportar la visión de personas que habitamos en este territorio que es la Patagonia y que también recorremos todos los conflictos socioambientales que van surgiendo en cada uno de los lugares del que somos parte, ¿no? ¿Qué tal? Sí, muy bien, Maxi, ¿cómo están? Bien, muy bien, esperando con expectativa esta charla, a ver si de paso nos ayuda a ordenarnos un poco la información que día a día va cambiando como un sistema mismo. Y déjenme, como dice Gisela, saludar a todos y a todas. Saludo con el que me identifico mucho. Bien, como comentaba antes, la idea es poder generar un panorama global de la situación ambiental en la Patagonia. Así que vamos a iniciar esta charla, ¿no? Quisiera preguntarles cuáles son actualmente los desequilibrios ambientales que presenta la región y cuáles son aquellas situaciones que tienen un potencial riesgo a futuro. No sé quién querés que comience. ¿Querés empezar vos? Bueno, yo entiendo que los desequilibrios ambientales que hoy estamos mirando en la región, el más importante que nos ocupa al menos acá en Neuquén, Río Negro y todo lo que es la cuenca, es el tema del agua. Yo creo que el tema del agua es una de las problemáticas que más se ha desarrollado en este momento, que más se ha evidenciado en este momento, y creo que es uno de los que tiene más potencial de que luego podamos tener diferentes problemáticas y principalmente en este sentido esos desequilibrios ambientales entiendo que son provocados en parte por la actividad hidrocarburífera, o sea, las actividades económicas que se desarrollan acá y la poca conciencia, ¿no? Del no saber de esta manera de producir que es el extractivismo, ¿no? Yo creo que la problemática del agua, en virtud de todo lo que es el tema del calentamiento global y las condiciones climáticas que cada vez son más desfavorables, en combo con las actividades económicas que se desarrollan en la región, las hidrocarburíferas, pero también sobre todo la del fracking y todo lo que tiene que ver también con las represas hidroeléctricas, hacen que todo esto sea un combo que eventualmente nos va a traer muchísimas problemáticas que todavía desconocemos, pero que algunas ya podemos ir advirtiendo, ¿no? Sobre todo en cuanto a la escasez del agua, porque hace muy pocos meses acá en Neuquén se ha declarado la emergencia hídrica ambiental, justamente porque los caudales de los ríos son extremadamente bajos en comparación con otros años y también porque las nevadas en temporada de invierno han sido muy pocas. Entonces hoy ya hay problemas de escasez del agua, por ejemplo, en el norte neuquino, que muchos productores de animales y crianceros de animales tienen que empezar a recabar agua de maneras diferentes a los que hacían antes porque las vertientes, los ríos, vienen con mucha escasez de agua y es una problemática que entendemos que en este verano va a tener sus primeras consecuencias en cuanto incluso hasta la escasez para el propio consumo de agua potable para las personas que habitan las diferentes ciudades, ¿no? Claro, sí. Bien, y José María, ¿qué opina al respecto de esto? Mira, en primer lugar, afianzar un poco lo que planteaba Gisela, el tema del agua es una amenaza silenciosa en realidad, que si uno mira un mapa de lo que pasó con la vegetación entre el año pasado, estoy hablando de la estepa, ¿no? De nuestro territorio. Sí.
Neuquén con sus diferencias en montaña, nosotros también, pero la estepa patagónica, la costa de la esteparia patagónica es lo mismo. Vamos a sufrir, estamos empezando a sufrir graves problemas con respecto al agua. Yo creo que eso es una amenaza que hay que ponerla en mayúsculas, como decía Gisela, y por el momento con distinto nivel de gravedad, porque no ha llegado a tanto, y el extractivismo, la actividad extractiva sobre todo de minerales, de petróleo, todavía está dentro de ciertas normas, pero no va a tardar mucho. Comodoro, tenemos un lago seco. Comodoro es la ciudad más importante, más ¿Cuál es ese lago que está seco? el Coluhuapi. Son dos lagos juntos, el Coluhuapi y el Múster, que se alimentan del río Senger, el río de montaña. Y uno de los lagos parece una fantasía, parece el mar que se secó en el centro de Europa. Esos lagos proveen de agua a la mayor población que tiene la Patagonia costera, que es Comodoro Rivadavia, con cerca de 300.000 habitantes, y que se nutren de ese factor. Pero para no parar en esto, que supongo que Gisela puede hablar muchísimo más del agua, recuerden que yo estoy muy recostado en los temas costeros, vivimos, trabajamos en la costa. Voy a tomar el título del extractivismo como un gran problema. Digamos, mientras no revisemos ese modelo, nosotros vamos a seguir con lo mismo en la estepa, con el mismo problema en la cordillera, con los bosques, con el mismo problema en nuestros mares que están siendo diezmados de una manera bastante flagrante, a pesar de esfuerzos. En este momento tenemos un instituto independiente con ciertas posibilidades de hacer mayores investigaciones, pero el sector empresario es un lobista por excelencia, y la verdad que, en fin, para ellos es fin justifica los medios, ¿no? Bien, entonces, si tuviésemos que ubicar, digamos, el desequilibrio ambiental más grande que ustedes mencionan, estaría ligado a los ciclos del agua. Y si tuviésemos que pensar en situaciones que tienen un potencial riesgo, ¿a qué esfera o área lo podrían identificar? ¿Dónde lo podrían ver esto? Continúo ya que tenía la palabra. En realidad riesgos tenemos muchos, y yo nombré algo al principio que tenía que ver con los silenciosos, los que menos ruido hacen y donde los que tienen que hacer cambios miran para otro lado. Concretamente cambio climático, y eso es un poquito global, pero después lo bajamos a terreno. Desertificación, nosotros hasta el siglo pasado perdíamos 500.000 hectáreas por año, estoy seguro, no tengo la medición, pero estoy seguro que hoy es mucho más. Y en algún momento puedo compartir un mapa de los mapas de riesgo contra incendio que nos circulamos entre nosotros, y cuando ves de un año a otro, te parece que estás viviendo una realidad irrealidad. Así que después de eso tenemos, además del cambio climático con todas sus consecuencias, tenemos cuestiones que están asociadas a todos estos factores, que están planteando un cambio de modelo, en todos sentidos. Cuando vos ves un mapa de nuestro país, para contextualizarlo en un lugar, digamos, en un espacio, y una de las grandes estrategias para pelear contra estas cosas y para tratar de frenarlas son las áreas protegidas. Si vos mirás, las áreas protegidas se recuestan todas, principalmente los parques nacionales, en la línea de frontera, donde existe bosque, donde hubo un motivo político para crearlas. El resto de la Patagonia, la estepa y la costa, y si vos ves todo el sector productivo, la Pampa Húmeda, el Espinal, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, desaparecen por completo. Por ahí aparece una cerquita de Buenos Aires, como... Claro, o el Palmar en Entre Ríos, se me ocurre ahora, por ejemplo. Y cortá, hay uno más en Santa Fe, que es el Parque Nacional, la isla creo que se llama, y basta. Después hay pequeñas reservas municipales, pero esto no alcanza. Por eso hay una estrategia mundial de tratar de llegar al 2030 con el 30% de la superficie terrestre y marina protegida. De lo contrario, ni siquiera cambiando el modelo extractivista y las emisiones vamos a poder frenar el cambio climático y la elevación de las temperaturas. Claro, bien. Gise, ¿algo que quieras agregar en relación a esto, a los potenciales riesgos, digamos, que pueden estar presentes en la Patagonia?
Yo creo que la consecuencia del cambio climático, trae las consecuencias principales, que es lo que manifestaba el agua, que obviamente el agua es tan necesaria para el desarrollo de innumerables actividades, incluso el propio desarrollo humano, que yo advierto que es algo que al menos en estos lugares donde ya hay escasez hoy, ese problema siga produciendo otro tipo de consecuencias, agravado no solo con el modelo extractivista, sino también con la falta de compromiso de los gobiernos actuales en políticas climáticas y en políticas que tengan, menor impacto, ¿no? Hoy todavía tenemos que seguir escuchando, al menos acá en Neuquén, que el fracking hoy no produce ningún tipo de consecuencias en el ambiente, cuando lo estamos viendo con diferentes cuestiones, ¿no? Como los temblores de Sausal Bonito, que han sido demostrados de que efectivamente son causados por la actividad de fracking que hay en el lugar, y que sin embargo ni la justicia, ni la subsecretaría de ambiente, ni ningún ámbito estatal hoy, puede realizar algún tipo de medida de protección, ¿no? Porque más allá de que hoy estemos hoy charlando de esto y que la sociedad de alguna manera se esté comprometiendo a hacer la defensa, me parece que los gobiernos y el Estado debería cumplimentar lo que está establecido en la Constitución y a todos los tratados internacionales a los que adherían los compromisos, ¿no? Bien, sí, lo que podemos ver entonces son diferentes conflictos que dialogan permanentemente y también, digamos, diferentes jerarquías, ¿no?, de responsabilidades, podríamos decir, ¿no?, desde el ámbito estatal y desde las instituciones, no tan solo a nivel nacional, sino también a gran escala, como cuando hablamos del cambio climático, que es algo que le compete claramente a toda la población global. Bien, y si tuviésemos que pensar en actividades que comprometen al medio ambiente, ¿no?, de nuestra región patagónica, ¿cuáles serían aquellas que más tienen un deterioro o degradan al ambiente y cuáles serían esas consecuencias, ¿no?, pensándolas como directamente a las poblaciones, a algún área específica también podemos pensar, ¿no?, tanto en flora, en fauna, en recursos, ¿no?, que se ven afectados frente a estas actividades? Y también intentar pensarlas no solamente en nuestra provincia, sino pensar en toda la Patagonia en sí misma, ¿no? ¿Qué actividades pueden llegar a tener un impacto dentro de lo que es el ambiente? Si volvemos un poquito atrás al tema del modelo extractivista, asociado a eso, casi todas las actividades asociadas al extractivismo tienen consecuencias inmediatas y graves. Habrá que medirlas en algún momento, algunas de ellas están medidas. Y ahí estamos hablando de toda la actividad minera, petróleo, minerales en general, minerales de profundidad, todas las intenciones y obsesiones que tienen por desarrollar la minería, una actividad que deja muy poco y se lleva muy mucho, y que afecta principalmente, casi en línea directa, al tema agua, ¿no?, como decimos al principio. Después, históricamente la Patagonia fue el lugar donde otra de las actividades que podría entrar fácilmente en las actividades extractivistas es la ganadería. ¿Por qué extractivista? Porque mueve recursos, gasta recursos que no se repone, sobre todo porque se sigue haciendo de una manera centenaria, digamos. El modelo de producción ovina, caprina, que se tiene en Patagonia, me estoy refiriendo a las grandes extensiones, ¿no?, es extensiva, no intensiva, es decir, aquella que tiene el pastor, como en el caso del norte de Neuquén, donde las personas cuidan su rebaño caprino y de ellos viven y se alimentan. Aún así también tiene su impacto, pero es otra historia. Claro. Largar un piño de 1.000 a 10.000 o a 50.000, como suele haber, ovejas en un campo e irlas a recoger 1 o 2 veces al año, esto es no tener ningún control sobre el sistema. Sin embargo, existen alternativas que, por la tosudez del sector ganadero en particular, no se las toma, salvo honradas excepciones, como es la ganadería holística. Para mi entender, una posibilidad de cambio es un sistema de rotación de tierras, de pastoreo, es un sistema que provee discutido, es un sistema que ideó un keniano, y que se está imponiendo en casi todos lados, con una participación muy alta de los ganaderos muy, muy jóvenes,
dispuestos a cambiar el sistema, pues se dan cuenta que no pueden. Sacado esto, déjenme pasar al mar. El mar, en la medida que no se potencie la actividad de costa, la artesanal, la pesca artesanal, la de supervivencia, la que creció y se estableció muy bien en Europa, y en la medida que no le pongamos coto a los grandes barcos, a los grandes depredadores, a las grandes factorías, sí. Bueno, los primeros que van a desaparecer son nuestros acompañantes de nuestra vida. Ya lo estamos viendo. Pingüinos, aves marinas en general, luego los mamíferos marinos, y muy prontito nos va a tocar a nosotros, ya nos ha tocado, en la medida que dejan entrar recursos, en general todo eso que se captura va a parar como exportación al exterior. Y cuando todo eso para por alguna crisis de supervivencia de alguna de las especies, las protestas, las crisis sociales las paga la comunidad, no las pagan los empresarios. Claro, sí. Esto estaría un poco relacionado, por ejemplo, a la situación con las salmoneras que se dio este año en Tierra del Fuego, en algún punto. No particularmente, porque las salmoneras es otro cantar también, es un riesgo latente y por eso se las prohibió, básicamente. La experiencia de Chile es, claro, fue un ingreso muy importante durante mucho tiempo, pero terminaron acidificando y maltratando todas las costas y terminando generando un impacto ambiental muy caro que, te repito, termina pagando la sociedad y el sistema ecológico y nunca los emprendedores que iniciaron ese negocio. Por eso hubo tanta resistencia en lugares con sistemas de agua tan limpias pero tan frías también, de largar una especie introducida, cualquier introducida tiene consecuencias negativas. Cualquier introducida, puedo empezar con los huemul, no es el caso del huemul, con los ciervos de la cordillera, las nutrias, los bisones, los castores, las algas marinas que se expanden a una velocidad de 300 kilómetros anuales, el mejillón verde que obtura todo tipo de canales de agua, en fin, no quiero explayarme en este sentido, pero las consecuencias son todas bastante graves por falta de previsión en general. No es que del otro lado no se esté haciendo nada, hay algunas leyes, hay recursos puestos en combatir las exóticas o en tener un plan para controlarlas, pero hasta ahora son suficientes. Claro, demasiado paliativas o no llegan a tener el tenor que por ahí se necesita, ¿no? Bien, y Gise, vos, digamos, ¿cuál sería tu aporte frente a esta pregunta? Yo creo que, bueno, también siguiendo en la misma continuidad que aportaba el compañero, me parece que el extractivismo y todo lo que conlleva esa manera de producir y de extraer minerales es la principal problemática, y de ahí se derivan, entre otras cosas, bueno, ya lo del fracking lo mencioné, me parece que el fracking, además de la pérdida de agua, de millones de miles de litros de agua en su producción y la contaminación de las diferentes napas, no solamente puede afectar la salud de las personas en el consumo del agua, sino también el suelo, la pérdida de agua y bueno, y después otras consecuencias como los temblores que ya hoy están siendo consecuencias de esa actividad. Máxime cuando desconocemos aún desconocemos las condiciones en las cuales se firmó ese acuerdo Chevron en su momento y que hoy estamos viendo todas las consecuencias de eso. Otra de las cosas que a mí me parece como una problemática fundamental y que es algo en el que la provincia del Neuquén al menos está aportando y como es invirtiendo es el tema de las represas, es en la generación de energía a través de las represas. En particular acá hay un conflicto que es de la represa en el río Nahueve, en donde la misma provincia a través de empresas públicas estatales promueve la construcción de represas en diferentes lugares, justamente para seguir colaborando con el fracking, porque las energías que se producen en esos ríos son más que nada para la continuidad, o para venderla, exportarla a Chile, o para continuar con la producción hidrocarburífera, ¿no? Obtener energía de ahí para eso. Es obviamente todo el problema de las represas, no solamente la de Nahueve, sino la de Colmichicó, que ya está siendo promovida y ya están desalojando a algunos de los pobladores.
Están Esto es todo en el norte neuquino, ¿no? Es todo en el norte neuquino, están previstas 11 represas, todas mini represas, pero 11 represas al fin, que con la problemática del agua también se vuelven un poco inverosímiles que puedan llegar a funcionar, ¿no? Porque los caudales son cada vez más bajos y estas represas para poder producir energía necesitan caudales mínimos que ya en la UEB, por ejemplo, hoy no estaría cumpliendo. Todo esto produce no solamente daño particularmente en el agua, sino traslado de muchos pobladores, trayéndoles consecuencias en su actividad económica, en su vida cotidiana, en la flora, en la fauna y especialmente en la fauna, no solamente con los peces y con todos los seres vivos que habitan en el agua, sino también con toda la flora y la fauna que hay alrededor, que es modificada, pero que también interrumpen el hábitat natural que tienen, por ejemplo, los cóndores en la UEB. Se han retirado de ese lugar justamente por la cantidad de ruidos que generan las maquinarias y eso, bueno, nada, genera que haya todo este impacto por la generación de poca energía en realidad, ¿no? Porque si uno se pone a pensar el desastre ambiental que hacen para la producción de energía es bastante poco. Entonces, a esto me refería porque si bien la legislación hoy existe en protección del ambiente, en general tienen una aplicación bastante administrativa. Esto quiere decir que se intenta sortear los requisitos de la Ley General de Ambiente y la Ley de Obras Hidráulicas, en el caso específico de las represas, justamente para poder seguir desarrollando este tipo de actividades sin importar las consecuencias ambientales y en los derechos humanos de las personas que habitan esos territorios. Claro, y también en esto que decís como que tampoco es que es una solución a la necesidad energética, digamos, ¿no? Porque tampoco hay una respuesta contundente, si se quiere, digamos, no es que es la salida, efectivamente, a la producción o a la necesidad de esa producción, en este caso energética. Y por otro lado, pienso también en el cóndor que lo mencionabas, que se sabe que es una especie protegida también por ley y que en este caso tampoco se estaría respetando, ¿no? Sí, específicamente nosotros en diferentes presentaciones hemos mencionado, bueno, las leyes y todas las normativas que protegen hoy al cóndor. Sin embargo, bueno, no tuvimos ningún tipo de respuesta, no solamente eso, sino también en la represa de Nahueve en particular hay un cementerio que es un cementerio Caripil, que es un cementerio pehuenche y que claramente tampoco está delimitado y que, bueno, si bien tiene que ver con patrimonio cultural, nos parece también que la caracterización de cómo tratan este tipo de cuestiones es lo que hoy hace también que estas obras sean llevadas adelante sin el consenso social, pero también incumpliendo toda una cantidad de leyes que claramente, como dije anteriormente, las cumplen de manera administrativa, y esto después genera otro tipo de consecuencias que no son solamente ambientales, sino que son sociales, ¿no? Porque despojan de territorios a muchísimas poblaciones rurales que habitan en esos lugares. Claro. Bien, entonces digamos que en relación a esta pregunta que estaba más que nada direccionada a ciertas actividades, ¿no? Estamos siempre tomando lo que dijeron ambos, están siempre ligadas a cuestiones económicas, digamos, ¿no? No hay otras actividades que por ahí también tengan un impacto directo en el medio ambiente, que sean de tipo, no sé, recreativo o social, que también puedan llegar a mencionar. Sí, claro. A ver, lo que pasa es que empezamos en una escala donde ir a compararlo con actividades individuales se hace un poquito, es como decir, yo te hablaba del desastre que se hace con la pesca, con millones y millones de toneladas y después tratamos de controlar obsesivamente la supervivencia de una especie sin otras consideraciones. Pero sí, claro, mira, nosotros en Patagonia no estamos exentos de los grandes males que hoy afectan a cualquier estrategia de conservación. Por ejemplo, el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario hoy es una amenaza en todos lados, a los parques nacionales, a las áreas protegidas. Y esto se da una parábola, porque tiene que ver con el trabajo de conservación que hacemos los que trabajamos en conservación y aún que hacen los estados en algún momento para preservar y darle valor a un área. Ya no se crean más parques nacionales por cuestiones geopolíticas o geomilitares y esas cosas. Se crean ahora para conservar un
determinado ecosistema, germoplasma, etcétera. Entonces, cuando se trata de poner algo en valor, se lo pone por, además, su belleza escénica y todos sus componentes. Basta que eso tome el valor de ser un parque nacional, se convierta en un área protegida, para que los intereses inmobiliarios fijen la vista sobre él. No sé si directamente para él, porque cuando es parque nacional ya está blindado de alguna manera, pero sí cuando son reservas provinciales, inmediatamente vas a encontrar planteos de urbanismo, loteos, todo ese tipo de cosas que terminan atomizando los sistemas. El mejor ejemplo, o el peor ejemplo, para decirlo de alguna manera, es el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Es el único que tiene, recién lo mencioné, el que tiene la provincia de Buenos Aires, cerquita de Campana. Si vos ves el mapa de distribución del parque, está acomodado a country, en algunas cuestiones, está complejizado en una cuestión social donde la gente del parque tiene que hacer maravillas para tratar de que eso evolucione de alguna manera y no se trabe ante el poder de lobby que tienen estos sectores. Para decirlo de otra manera, este es el problema que embanderó el Carpincho estos últimos tiempos. Sí. Ahí tenés lo que está pasando. Pero parecen cosas menores, pero que por repetición, bueno, ahora te voy a hablar de otra que a mí me afecta particularmente. Mi provincia utiliza una plata de fondo ganadero, la ley ovina, para pagar la cabeza o la piel del león, del puma y otras especies. Hay una campaña nacional en la que estamos liderada por Fundación Vida Silvestre, porque estamos muchísimos ONG del país, tratando de que esto se revierta en la capacitación de los ganaderos a conocer nuevas técnicas y no el fusil, el veneno y esas cosas. Y en esta trazabilidad de problemas, cuando utilizan el veneno, termina afectando al cóndor. Tenemos programas de recuperación de cóndores, acabamos de largar en Pailemán, Río Negro, acabamos de digo junto con la Fundación Cóndor Andino, de liberación de la costa patagónica, pero cada 3-4 meses aparece una triada de cóndores envenenados por seres tóxicos. De todo este tipo de comportamientos hay que terminarlos, a la vez que tiene que terminar la forma de tratar la superficie de tierra, que ya le queda casi nada de posibilidad de responder. Este año, vienen los incendios, estamos viendo en otros lados, bueno, estamos en este momento los mapas de Península de Valdés alrededor de casi todo Chubut, Río Negro, parte de Neuquén y hasta el norte de Santa Cruz está en rojo. ¿Está cómo? Viste que hay un semáforo rojo, amarillo y verde. Bueno, está el rojo, pero el rojo intenso. Claro. Es como que se está anunciando un incendio pasado mañana. Y es posible que lo vamos a tener 25, 28 grados. Claro, parte de la desertificación y justamente el calentamiento, ¿no? Son ya como ciclos que están signados, ¿no? Como siempre entre febrero, marzo. Sí, hay muy pocos que pueden ser ocasionados por una tormenta, un rayo, pero por acción o omisión son infecciones. Bien, bueno, y por último, si tuviésemos que hablar de catástrofes ambientales, ¿no? Continuando con esta línea un poco de los incendios, ¿podrían mencionar algunas y se sabe si hay algún registro de las mismas? Cuando hablamos de catástrofes ambientales, es decir, ¿no? Como un poco esto de los incendios, hasta quizás algún derrame emblemático de petróleo o algo así. Sí, mira, yo la verdad que no conozco de grandes catástrofes ambientales, justamente por la falta de registro que existe, al menos dentro de la provincia de Neuquén. Sí, estas catástrofes, sí, mediante los medios de comunicación, sí han sido como expuestas, sobre todo el tema de los incendios que hubo ahora hace muy poquito en todo lo que fue el Hoyo, el Bolsón, en donde, bueno, se quemaron un montón de bosques andinos y de la región, y que es muy difícil que vuelva al estado anterior. Además se perdieron viviendas y, bueno, hubo mucha pérdida. Me parece que esa es una de las últimas catástrofes ambientales. Y luego también, acá en Neuquén, no sé si conforma la categoría de catástrofe, pero sí es algo importante, es el basurero petrolero Comarsa, que bueno, ya han dado cuenta del nivel de contaminación que eso produce en la sociedad y en la población que habita muy cercanamente ese lugar.
y si bien no es una catástrofe ambiental, yo creo que también la magnitud de la contaminación se desconoce justamente porque no hay estudios en profundidad respecto de ese tipo de acciones, ¿no? Quizás más en el fracking sí, pero no en ese tipo de cuestiones como son la basura, o también muchas veces lo que es los desechos cloacales también que muchas veces se producen en las diferentes ciudades y que tampoco se conoce cuál es el impacto que tienen en el agua y en los ríos, ¿no? Sí, yo ahí escuchándote pienso también, ¿no? Como en esta cosa que a veces uno piensa la catástrofe como algo, como el suceso, ¿no? Como un hecho en específico, y por ahí relacionando un poco lo que decías con lo que había dicho José antes, ¿no? De esta amenaza silenciosa, y un poco creo que lo asocio a esto de un basurero de tal magnitud, que es una amenaza, ¿no? Que está ahí permanentemente y que está obviamente degradando el ambiente y también la salud de las poblaciones. Lo mismo un poco en la línea de los desperdicios en el agua y todo eso que también mencionabas. Yo, tal vez lo que pudiera agregar en esto es, creo que se podría, me tomo el atrevimiento, de definir una catástrofe como la concreción de una serie de amenazas, digamos. Entonces, pero luego hay cuestiones para la evaluación de una catástrofe. Nosotros dijimos que una catástrofe fue el derrame de petróleo de 1991 que costó la vida de 17.000 pingüinos. Con el paso del tiempo lo que logramos hacer en base a ciertos diagnósticos y estudios previos fue, entre otras cosas, alejar la ruta de los petroleros de la costa. Y lo que ha pasado es que en el nuevo siglo se han reducido tanto los derrames, a veces tenemos miedo de decirlo por esto de no cantar victoria, pero se han reducido tanto que casi no tenemos, prácticamente. De todas maneras, las poblaciones de pingüinos son los primeros detectores de la calidad ambiental que tiene el océano, el mar, la costa, está decreciendo de manera alarmante. Y entonces, cuando empezamos a sumar que hay especies que están reduciéndose en número de manera vertiginosa, que los barcos no utilizan medios de ahuyentar a estas especies que se acercan, o sea, por ser oportunistas, a veces quedan entrampadas en los cables y por qué no en las redes. Todo ese tipo de cosas que se van sumando en la cantidad de hechos y en la repetición, en algún momento se convierten en una catástrofe. Después, creo que la catástrofe es que la gente, no todos, y no todas las generaciones, siga mirando esto como si fuera un hecho natural, como si estuviera en el siglo XIX, que el XX todo lo va a resolver todo y va a cambiar las cosas. Ya no hay resto para eso. Ya no hay resto. Y si nos equivocamos, y si los chicos se equivocan, y me estoy refiriendo a los chicos que van a votar por primera/segunda vez y votan el extractivismo, vamos a estar muy jodidos. Y esto estoy dando una definición. Porque ya sabemos que sí, a pesar de que, por ejemplo... Sin duda, como pensarlo en perspectiva, ¿no? Por un lado. Y después, por el otro lado, las grandes amenazas en este momento, vuelvo atrás, para Patagonia son la minería, la sobreexplotación pesquera, y vaya a saber qué otra locura se le ocurrirá a algún otro que de alguna de esas actividades que nos van a sacar de la pobreza y le van a dar de comer a nuestras poblaciones, pueblos originarios y a las poblaciones del interior, porque con un acto de gracia no le van a dar de comer a ellos, ni le van a dar trabajo a ellos, no están creados para eso, y todo es una gran mentira, y sin embargo siguen, insisten. Bueno, acá la pelea, yo creo que para poder seguir adelante con el proyecto de minería se van a tener que cargar a la sociedad. Ya se les dijo 20 veces que no, en cualquier tipo de plebiscito, pero es tanta la obsesión que tiene el Ejecutivo Provincial por hacerla, y hay guiños de otros lados y la obsesión de la actividad privada. Hay una actividad que está circulando en este momento en la Cámara de, no sé cómo se llama, CAMEA, me parece que es la Cámara de los Argentinos, que es te mienten en la cara, en realidad, te mienten básicamente sobre lo que van a hacer, sobre lo que hicieron, y como somos todos patagónicos, si alguno tiene alguna duda de posicionarse, visite Pailemán. Pailemán es el lugar donde se liberaron los cóndores hace unos días,
Los cóndores que se crían de huevo en el Bioparque de Buenos Aires y en otros lugares, muchos de ellos vienen a liberarse a lo que es tratar de recuperar la población costera de cóndores que existió hasta hace un siglo aproximadamente. Entonces el proyecto Cóndor Andino los libera, y para llegar a Pailemán, que es una comunidad ancestral, llena de pueblos originarios, es el sureste de la provincia de Río Negro, a 50 kilómetros de Sierra Grande. Pero para llegar a ese lugar vos pasás por lo que es una mina abandonada, no solo una mina, una pequeña población abandonada, y donde hay una gran fosa, no me acuerdo el nombre que se usa en minería, que debe tener cientos o miles de metros, no tengo idea, abierto, sin ningún tipo de protección, todo abandonado, todo verde, todo mancillado. Si alguien tiene dudas, visite ese lugar. Y después posiciónese la minería. También pueden evitarse esos viajes. Si no quieren ir hasta ahí, entrando a San Antonio Este hay una pila sobre la izquierda y hacia la ría, que son los desperdicios de esa mina de Florita, que funcionó hasta hace unos 40, 50 años, pero que todos los desperdicios quedaron en la ría, en la entrada de San Antonio Este, en la ría de San Antonio. Hoy es un humedal de extrema importancia, y la provincia de Río Negro está haciendo ingentes esfuerzos para contener eso, cosa que es muy difícil. Bien, bueno, ¿algo más que quieran agregar de lo que ya estuvimos charlando, como para ir cerrando? Yo creo que, como para ir cerrando, también es muy importante retomar lo que decía José anteriormente, que esto es la conciencia ambiental y el compromiso de nuestra generación, de las venideras, pero también de las que habitamos nuestro territorio, como un compromiso generacional, ¿no? Con las generaciones que vienen en el futuro, para que eventualmente puedan disfrutar de lo que nosotros hoy disfrutamos, ¿no? No solamente del agua y de ríos que no están del todo contaminados todavía, pero también de la flora como de la fauna. Y en este sentido, ese compromiso social ha crecido en diferentes lugares donde las propias personas se han organizado a través de asambleas, de organizaciones, de fundaciones, en defensa no solo del territorio, sino también de todos los bienes comunitarios. Y me parece que, más allá del desarrollo que ha habido del extractivismo, me parece que también hay ahí una nueva generación que está comprometida con esta lucha, y que la única manera de visualizar esto es justamente con el compromiso social de poder defender con el cuerpo y con el territorio, que es uno solo, justamente este avance del extractivismo, ¿no? Bien, sin duda, sin duda. Yo, la verdad que hay montones de, como ya lo cubrió bien Gisela, este aspecto más regional, más nuestro. A mí me gustaría hacer un llamado a que la gente entre a la página de Naciones Unidas o que busque en Internet los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Son 17 que abarcan todos los temas que estuvimos tratando nosotros. Algunos de ellos tienen que ver con la pobreza, el hambre cero, principalmente tiene que ver con estoy salteándolos para no leerlos, el acceso a energía asequible y no contaminante, a la paz, de la justicia sólida, a respetar la vida submarina, acciones por el clima, etcétera. Son 17 en total. La verdad que conocerlos no lleva mucho tiempo, y es empujar también a que en el mundo se alcance esto de los objetivos de desarrollo del milenio, que al principio de la charla les conté que una de las estrategias es tratar de llegar a tener el 30% bajo algún tipo de protección cierta de todos nuestros ecosistemas. Y lo demás vendrá por añadidura, y estamos en la obligación de dar un mensaje esperanzador, aunque las últimas décadas, las últimas pandemias que hemos tenido, nos han dejado en una posición bastante endeble, pero eso es todo, no tengo mucho más para decir. Bueno, de esta manera entonces llegamos al final del primer episodio de Testigo Ambiental. Quiero agradecer nuevamente a José María y a Gisela por compartir sus experiencias y puntos de vista.
Espero que esta información le resulte interesante a quien lo escuche y sobre todo, como mencionaban ustedes, que sea de utilidad para estos tiempos que corren. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vos por esto. Gracias, César. Gracias a los dos, a ambos, y bueno, por esta propuesta que me parece muy interesante, que empecemos a debatir las problemáticas que nos afectan hoy y que también tienen un camino en un futuro que se puede construir de una manera distinta, me parece. Eso está bueno.